Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Definitivamente el Señor nos está permitiendo tener una noche maravillosa, hermanos. Celebramos la llegada de Emmanuel y en lo personal me he regocijado y yo sé que ustedes también, hermanitos. El Señor ha sido bueno. Entonces, qué mejor que estudiar la historia del nacimiento de Jesús. Entonces vamos a ubicarnos en San Mateo, capítulo 1. El escritor Mateo dedica 25 versículos para podernos describir cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo fue que el Dios se humanó, se hizo carne para poder estar con nosotros. Entonces vamos a estar ubicados aquí en San Mateo capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Esta es una historia, hermanos. Mateo nos la está narrando y tiene un hilo de pensamiento desde el versículo 1 y va hasta el versículo 22. Cuando llega el versículo 22, como que el escritor o el narrador se sale de la misma historia para poder dar su punto de vista. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 1, 22, dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a orar para que en estos minutos que vamos a meditar en la palabra del Señor, el Señor dé quietud a nuestro corazón y seamos edificados esta noche. Entonces vamos a orar. Señor, solamente pedimos que usted se deje escuchar esta noche, por favor, por medio de su palabra, Señor. Y que nuestros corazones, en medio de toda la alegría que celebramos la Navidad, que celebramos su nacimiento, Señor Jesús, su palabra tenga cabida en nuestro corazón y seamos edificados esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces el versículo 22 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor. El nacimiento de Emmanuel es el cumplimiento de lo que el Señor había prometido. Ahora, ¿cuándo había prometido el Señor esto? El nacimiento de Jesús. Bueno, en Isaías 7:14 se nos dice acerca del nacimiento de Jesús, que es prácticamente el versículo 23. Dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de lo que el Señor había prometido. Ese es el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de lo que el Señor había dicho que iba a pasar. Ahora, ¿cuándo fue anunciada esta profecía? Entre lo dicho como profecía y el cumplimiento pasaron cerca de 700 a 800 años, hermanos. Y el Señor ya había profetizado que iba a venir un Salvador, que iba a venir Emmanuel. Entonces, cuando miramos la historia del nacimiento de Jesús, el gran mensaje que encontramos ahí es: Dios cumple lo que promete, hermanos. Y de hecho, esta noche estamos reunidos como iglesia porque el Señor cumplió en enviar a su Hijo a que naciera, y ahora nosotros podemos tener salvación en Él. Y nos regocijamos esta noche porque esperamos nuevamente la venida de Emmanuel, no a darnos salvación, sino a traer a los que hemos recibido de su salvación. Esta noche usted y yo estamos aquí porque Emmanuel vino, hermanos. Porque Jesús nació. El centro de esta historia es: el Señor cumple lo que promete. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras jamás pasarán. El Señor prometió que iba a enviar un Salvador y así fue. Ahora esperamos la segunda promesa, hermanos, de enviar a su Hijo Emmanuel,
por su iglesia. Y es por eso que esta noche estamos tan regocijados, hermanos, porque así será. El Señor es el que orquestó que Jesús naciera, hermanos, que Jesús viniera a nacer. Y queremos conocer 4 aspectos en esta historia del nacimiento de Jesús que nos enseñan cómo el Señor orquestó la llegada de su Hijo aquí a la tierra. Del versículo 1 en San Mateo al versículo 17 encontramos el primer aspecto, hermanos. El Señor permitió que Jesús viniera a nacer aquí a la tierra, hermanos, a través de un plan maestro. Dice el versículo 1, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí lo que miramos es que Jesús dice, Jesucristo es hijo de David y es hijo de Abraham. ¿Por qué es esto? Los judíos sabían que el Mesías iba a venir a través de su gran líder Abraham y su gran líder David. Pero cuando Mateo dice, Jesucristo es hijo de David, él está diciendo, David y Abraham solo fueron instrumentos que el Señor utilizó para la venida del gran rey. Ellos fueron instrumentos nada más. Entonces, el grande no es David o Abraham, sino quién venía a través de ellos. Emmanuel, Jesús. Después del versículo 1 al versículo 16 encontramos 52 nombres, hermanos, de personas que se mencionan aquí. Y no se los voy a leer porque ya tengo hambre, hermanos, y necesitamos el convivio, ¿verdad? Son bromas, hermanos. Hay 52 nombres de personas aquí, algunos conocidos, otros no tan conocidos, pero que el Señor los utilizó para que viniera su Hijo a nacer a la tierra. El versículo 17 dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo. Aquí se muestra, aquí hay una fórmula matemática generacional de Jesús. 3 generaciones de 14, hermanos, cada generación. Entonces, 42 generaciones para que Jesús viniera a nacer. Cada una de estas generaciones o cada una de estas personas fueron eslabones que el Señor utilizó para venir a nacer. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el Señor vino a través de un plan divino, un plan estratégico. El nacimiento de Jesús no fue como obra de arte o un error o pasó algo que al Señor se le salió de las manos. No, hermanos. Todo fue planificado. 42 generaciones. Estas personas fueron instrumentos en las manos del Señor y el Señor las utilizó para cumplir su propósito. Entonces, cada año que celebramos la Navidad es un recordatorio de que el Señor opera bajo un plan divino, hermanos. Así como Él operó bajo este plan divino para el nacimiento de su Hijo Jesucristo, ahora el Señor está operando bajo un plan divino para el retorno de su iglesia, hermanos, para venir a traer a su iglesia. La pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos ser instrumentos en las manos del Señor para cumplir sus propósitos? Aquí en esta lista de estos 52 personas que aparecen aquí, hermanos, algunos de ellos son conocidos por sus grandes hazañas como Abraham, David, hermanos. También tenemos a Salomón, pero ahí también tenemos a Rahab, la ramera. Ahí tenemos a una viuda llamada Ruth, pero el Señor los utilizó como instrumentos para cumplir sus propósitos.
Hermanos, el Señor nos puede utilizar a nosotros para cumplir sus propósitos. Entonces, en Navidad, generalmente nosotros le estamos exponiendo nuestros propósitos al Señor. Pero lo importante es conocer cómo el Señor quiere usarlo a usted. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para su vida? Entonces, el primer aspecto, cómo el Señor orquestó el nacimiento de Emanuel, es a través de un plan divino, en el que muchas personas fueron parte y ahora estamos bajo otro plan divino en el que usted puede ser parte. Puede ser un instrumento en las manos del Señor. El versículo 18 también encontramos el segundo aspecto. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Hermanos, el segundo aspecto es que el Señor orquestó el nacimiento de su Hijo a través de una condición de vida. La condición de vida de María era de compromiso. Dice, ¿por qué Jesús utilizó este momento cuando María estaba comprometida? Imagínense, dice María, no, hombre, si me costó convencer a José de casarse conmigo y ahora resulta que estoy embarazada, ya se me vino todos los planes abajo. Pero el Señor utiliza la condición de vida de María de compromiso para cumplir sus propósitos. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La condición de vida de María, hermanos, era la condición propicia para poder cumplir los propósitos de Dios. La Navidad también, es celebrar el nacimiento de Jesús, nos recuerda, hermanos, que nuestra condición de vida, el Señor nos la puede usar para cumplir sus propósitos. Generalmente nosotros estamos renegando, Señor, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué pasó esto? María bien pudo hacerlo, hermanos. Ella estaba comprometida, iba a casarse dentro de un par de tiempo, pero ella se dejó usar por el Maestro. Permitió que el Señor cumpliera sus propósitos en su vida a través de su condición. Entonces, el Señor orquestó el nacimiento de Emanuel a través de la condición de vida de María. Aplicación. Su condición de vida puede ser, hermanos, un instrumento para que el Señor cumpla sus propósitos a través de usted. Recuerde que lo importante no es sus propósitos, sino los propósitos de Dios que tiene a través de usted, que Él quiere cumplir a través de usted. Entonces el nacimiento de Emanuel o de Jesús fue primero a través de un plan maestro. Jesús utilizó muchas personas. En segundo lugar, el Señor utilizó una condición de vida. Pero en tercer lugar, también utilizó un método. Mira el versículo 18, dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. El método que el Señor utiliza es el embarazo de María. Se halló o resultó que estaba encinta. Ahora, ¿recuerdan cómo Jesús ascendió al cielo cuando se fue? Dice que subió entre las nubes. Así como ascendió, bien pudo descender, hermanos. En una nube, venir. ¿O por qué no venir con miles de ángeles que lo vinieran a dejar?
Él decidió venir a través de María, a través de un embarazo. Filipenses 2:7 lo dice de esta manera. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 7 utiliza una palabra clave: se rebajó. El Rey de Gloria, el Rey majestuoso, dejó su trono y se rebajó voluntariamente para nacer entre los hombres pecadores. ¿Por qué pasó esto? Queridos hermanos, el ser humano nunca ha sido como Dios y nunca podrá estar al nivel de Dios. Pero su Hijo sí podía rebajarse para estar al nivel de humanos mortales, pecadores, para morir por nosotros. Entonces el Señor descendió a través de este método para nivelarse con el ser humano, para estar en la misma condición suya y mía, hermanos. El Señor utiliza métodos, hermanos. Increíble. Para nosotros es normal este método porque así nos reproducimos, así nacemos, pero para el Rey de Gloria, venir a nacer a través de una mujer, rehusar a sus atributos, hermanos, fue un método bastante fuerte. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Señor utilizó un método para el nacimiento de su Hijo. Lo que miramos aquí es que así como el Señor tenía su método para que su Hijo se encarnara, así el Señor tiene métodos, hermanos, para trabajar con nosotros. Hay métodos. Y dice que voluntariamente se entregó. Entonces, ante los métodos que el Señor traiga a su vida, voluntariamente debemos de someternos a ellos. Pero generalmente lo que nosotros buscamos es nosotros ponerle el método a Dios. Señor, hágalo así. Así quiero que lo haga. El Señor trabaja bajo sus propios métodos. Entonces, la llegada de Emmanuel fue a través de un plan estratégico. Muchas personas antes de él, que fueron instrumentos, fue también a través de una condición de vida. El Señor utilizó la condición de vida de María para cumplir sus propósitos, pero también fue a través de un método. Y en cuarto lugar, hermanos, el Señor permitió la llegada de Emmanuel a través de una guía. El Señor no es que solo envió a su Hijo al vientre de María, sino que hubo una guía, hermanos. El versículo 19 dice, como José su esposo era un hombre justo y no la quería exponer a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, oiga ese término, cuando estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, ¿qué estaba considerando José?
quitar o apartarse de María, romper el compromiso. Esta expresión la encontramos, esta expresión de considerando hacerlo, la encontramos en Mateo 9:4, que dice: y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, cuando dice que José estaba pensando, no eran cualquier pensamiento, eran pensamientos a hacer lo malo. ¿Pero qué era lo malo? Separarse de María. ¿Pero por qué era malo? Porque entonces iba a ir en contra del propósito de Dios. Y es ahí, hermanos, cuando el Señor guía a José a través de un sueño donde se le aparece un ángel y le dice: José, hijo de David. Desde el momento que el ángel le dice hijo de David, a José le cae el 20, hermanos. Y él dice: yo no soy descendiente de David solo por ser descendiente. Hay un propósito. Hijo de David. Pero también le dice: lo que hay en María es obra del Espíritu Santo. El nombre que le vas a poner es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. 4 cosas que le dijo a José el ángel para poderle abrir el entendimiento que esto era algo divino. Número 1, un plan divino. Hijo de David. Número 2, origen divino. Es obra del Espíritu Santo. Número 3, nombre divino. Se llamará Jesús. Y número 4, propósito divino. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así como José fue tentado a tener estos malos pensamientos que iban en contra del propósito de Dios, hermanos, muchas veces nosotros tenemos estos malos pensamientos, pero no solamente los tenemos, sino que los ejecutamos. Pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí miramos que el Señor guió a José para que pudiera José entender este panorama de una manera divina. Hermanos, de este lado de la historia, donde Jesús ya nació y ahora esperamos el retorno de Jesús, usted y yo muchas veces es posible que tengamos malos pensamientos que vayan en contra de los planes de Dios. Cuando esto pase, corramos hacia los brazos de Él y digámosle: guíame, Señor, porque no quiero ir en contra de tu voluntad. Hemos visto 4 aspectos cómo el Señor permitió el nacimiento de Jesús a través de un plan divino, utilizando a hombres pecadores con muchos errores, pero que el Señor los utilizó para cumplir sus propósitos. En segundo lugar, hemos visto que el Señor permitió que utilizó la condición de vida de María para cumplir sus propósitos. También hemos visto que el Señor utilizó su propio método. Y en cuarto lugar, hemos visto que el Señor guió a José para que pudiera entender de una manera divina lo que estaba pasando. 4 principios de vida que nos enseña la historia del nacimiento de Jesús. Número 1, Dios obra a través de un plan maestro. Que tu vida sea un instrumento o un eslabón en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Segundo lugar, Dios obra a través de condiciones de vida. ¿Por qué no se pregunta esta noche y le dice al Señor: ¿cómo mi condición de vida puede ayudar a cumplir tus propósitos? En tercer lugar, Dios obra a través de métodos.
qué métodos está utilizando el Señor para cumplir sus propósitos en su vida. Y en último lugar, hermanos, Dios obra guiando a las personas que Él está utilizando. Cuando vengan pensamientos que usted sabe que van en contra de los propósitos de Dios, corra a los brazos de Él y diga al Señor, guía. Y quiero terminar, hermanos, mostrando cómo celebrar el nacimiento de Jesús. Versículo 24. ¿Cómo celebrar el nacimiento de Jesús? Dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. La primera parte del versículo 24, tenemos la clave, hermanos. ¿Cómo podemos celebrar la Navidad o el nacimiento de Jesús? Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. La manera de cómo podemos celebrar la Navidad es haciendo lo que el Señor manda. Inmediatamente que José entendió todo lo que estaba pasando, él dice, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. La obediencia, hermanos. Esa es la manera de cómo usted y yo podemos celebrar la Navidad y que sea agradable delante del Señor, siendo obedientes a Él. Dice, ¿y qué le había dicho el ángel a José? Y recibió a María por esposa. Y en último lugar dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella. El celebrar el nacimiento del Señor a través de la obediencia conlleva dos cosas. Número uno, obediencia en aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No era fácil para José, hermanos, tomar a su amada novia con un embarazo. Pero él lo hizo porque fue obediente al Señor y aceptó la voluntad de Dios. Así que si usted quiere celebrar la Navidad de una manera correcta, de una manera digna, como el Rey se lo merece, sea obediente al Señor, aceptando su voluntad. Y la segunda manera, o el segundo nivel de obediencia es poniendo las prioridades de Dios por encima de sus prioridades. Obediencia aceptando la voluntad de Dios y obediencia poniendo las prioridades de Dios por encima de sus prioridades. Dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. La prioridad de José, hermanos, era complacer al Señor. Así que la celebración de Navidad agradable delante del Señor es obediencia. Siendo obedientes a Él. Aceptando su voluntad en nuestras vidas y poniendo las prioridades de Dios por encima de nuestras prioridades. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Y gracias porque su palabra, Señor Jesús, nos ha enseñado que usted cumple lo que promete. Gracias porque prometió al Mesías, a nuestro Salvador, y es por eso que esta noche hemos tenido esta tremenda celebración de alegría, Señor Jesús. Gracias porque ahora somos salvos a través de Emmanuel, que está con nosotros. Señor, pero también gracias porque nos ha enseñado a celebrar
el nacimiento de su Hijo de la manera correcta, así como lo celebró José, siendo obediente a ti. Queremos aceptar su voluntad en nuestras vidas en todo momento. Y queremos que nuestra prioridad sea su prioridad, Señor Jesús. Que no haya nada más importante en nuestras vidas que complacerlo a usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.